Bueno amigos, esto es Proceso Cultural en Crítica y bueno, me da mucho gusto que estén con nosotros. En esta ocasión vamos a armar una mesa, no sé si de discusión o de debate, según esto sea, vayamos subiendo los calores de la y bueno, lo que platiquemos. Tenemos con nosotros a 5 experimentados directores de la Ciudad de México, Estado de México, que vamos a platicar con ellos diferentes cosas de lo que el teatro nos va enseñando. Y tenemos con nosotros primeramente a Román Santos. Román Santos, gracias por aceptar la invitación y por estar con nosotros. Por favor, preséntate. Pues yo represento a la compañía Jade Evolucionarte, AC. Estoy muy contento de estar aquí, coincidir con cada uno de ellos, ver sus perspectivas sobre el teatro y bueno, pues muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Maestro Roberto Vázquez, por favor. Bueno, yo soy Roberto Vázquez, soy director de la agrupación teatral Utopía Urbana. Es un grupo de teatro que ya tenemos 30 años de historia y bueno, pues básicamente dedicamos nuestro trabajo al teatro de contenido social en espacios no convencionales para hacer teatro. Maestro Antonio Toga. Bueno, yo soy Antonio Toga, soy director general de Toga y Compañía y nosotros pues hacemos teatro didáctico en diferentes espacios y a todos los niveles. Tenemos al maestro Isaac Ortega. Gracias, muchas gracias a todos, gracias por esta invitación, por reunir varios talentos. Definitivamente esta discusión va a ser muy interesante, ver cada uno de nuestros puntos de vista, pero sobre todo que todos estamos en el mismo jarrito. Mi nombre es Isaac Ortega Velázquez, soy actor, director de teatro, productor teatral, y bueno, pues mi compañía es la Compañía de Teatro Negro Mexicano. Nos dedicamos a hacer teatro de denuncia, teatro negro, y así sea teatro infantil hasta de todo tipo, todo se lleva ese toque, esa pincelada de teatro de denuncia. Y finalizamos con el buen amigo Gabriel Becker, que además es la sede de esta primera mesa. Muchas gracias por aceptarnos, a todos ruidosos. Gracias. Bueno, pues hola a todos, yo soy Gabriel Becker, soy el director de la compañía y de la Escuela de Arte CREART, creador de artistas. Pues bienvenidos a este espacio, bienvenidos a esta su casa, maestros. Muchas gracias a todos por haber venido, gracias por compartir un poquito de su sapiencia conmigo, que yo soy el que menos años tengo en esto, pero estoy con toda la disposición de aprender mucho de ustedes y también pues lo poco o mucho o más o menos que pueda aportar yo, pues aquí estoy y pues nada, bienvenidos. Gracias. Y pues así amigos, con toda esta presentación, con todos estos kilos y toneladas de talento y de experiencia que tenemos en estos asientos, en este lugar inicial. Muchas gracias. Continuamos. Bueno, ya regresamos y bueno, la tensión de tenerlos juntos, si de por sí para mí es difícil tratarlos uno por uno, porque la verdad cada uno de ellos tiene una historia tremenda, aunque tú digas que es corta, es larga la historia, entonces sí, de pronto sí se impone. Pero este programa es de ustedes y para la gente que de una forma u otra pues lo vea y le convenga lo que hablemos ahí, ¿no? Les decía yo que hay 3 puntos para cada tiempo, en el cual tenemos que ser lo más breves y posiblemente replantear las cosas mentalmente sin que salgan a la superficie. El primer punto, y podemos empezar como ustedes digan, el que alce la mano, o el que toque el botón primero. El teatro independiente, el termómetro visto de cada uno de ustedes. ¿Cómo está el teatro independiente? Y si alguien quiere hablar sobre el teatro independiente para que nos ubique un poquito, adelante, es mi salida. Bueno, yo sí quisiera iniciar en esta parte de teatro independiente, porque hay que tomar en cuenta que al hablar de independiente es que está trabajando el teatro con sus propios recursos. Dicha compañía, dichos actores son los que se crean todos esos recursos para poder llevar a cabo ya sea su trabajo, su puesta en escena, ¿no? Esto para que quede entendido sobre lo que es independiente.
Y hablando del teatro en México, hablando de todo el teatro en México, pues podríamos decir que la mayor parte de este teatro es independiente. ¿Por qué? Porque vivimos en un país que no apoya precisamente las actividades artísticas. Ya no hablemos siquiera del teatro, sino de las actividades artísticas. Es escaso o casi nulo dicho apoyo. Por lo tanto, todos aquellos que nos queremos dedicar al arte, tenemos que hacerlo con nuestros recursos, ¿no? Desde la búsqueda de los espacios hasta tener toda nuestra producción artística, pues es con nuestros recursos. ¿Alguien más? A mí me gustaría mucho hablar acerca del concepto de independiente. En los años 80 se formó una organización de grupos de teatro independiente, en donde estaba Contigo América, en donde estaba Cleta, en donde había muchas de estas compañías que formaban parte de esa organización. Y uno de los primeros cuestionamientos que se hacían era acerca de qué significa en esta sociedad ser independiente, no solamente en el sentido económico, más allá del sentido económico, porque muchos de estos grupos que se dicen independientes están siempre atentos a ver qué convocatorias y qué becas salen. Entonces, ¿dónde está la independencia? Yo creo que más bien estábamos hablando desde esa época de una independencia ideológica, es decir, que independientemente de dónde obtuvieras tú los recursos para hacer el teatro que quieres hacer, sea este cual sea, existiera la libertad absoluta para decir a través del teatro lo que tú quieres decir. Y en ese sentido creo que el concepto de independencia nos da otra nueva perspectiva, nos da otra posibilidad. Nos gusta mucho etiquetar las cosas, hablamos de teatro popular, de teatro comunitario, hablamos de teatro político, panfletario, underground, sketchero, etcétera, 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 para determinar una forma de hacer teatro. Entonces creo yo que los independientes en este país dependemos de muchas cosas. Este concepto que tiene nuestro Roberto no es un concepto que, como bien dice, ya tiene tiempo y que ya tuvo que haberse renovado o en su momento cambiado. ¿Otra opinión sobre este mismo punto? Bueno, es que la independencia es bien relativa, porque puedes tener por 6 meses, un año, una beca, y eso no te va a quitar tu independencia. Y precisamente la independencia es: pido una beca para poder hacer un proyecto que yo quiero hacer, que no me están pidiendo que haga. Después de eso, uno siempre tiene una dependencia necesaria del público. Los recursos, de donde lleguen y cómo lleguen, siempre serán bienvenidos, pero yo creo que lo que a mí me brinca es que en algún momento a cualquier grupo de teatro que estaba iniciando se le llamaba un grupo de teatro independiente, porque estaba aparejado el término como una situación de improvisación, de algo que se iba creando, que era espontáneo, casi perenne. O sea, ahí va cambiando la situación y la concepción. Creo que sí, coincido con Roberto, somos independientes, pero dependemos de muchas cosas, y hay veces de la voluntad de nosotros para poder seguir haciendo y peleando en un lugar donde qué difícil es hacer teatro. Perdón, yo quiero acotar algo que acabas de decir, muy importante, acerca de que sí existe en el público ese punto donde piensan que el teatro independiente es un teatro improvisado, ¿no? Y el teatro profesional es el teatro que se encuentra en un espacio grande con unas grandes producciones. Cuando el verdadero concepto, ¿sí?, del teatro independiente, repito de nuevo, es aquel que trabaja con sus recursos y consigue sus recursos, que no está auspiciado por alguien o por algo, por una empresa. Y acerca de esto, reafirmo, o sea, hay teatro independiente, y lo han dicho grandes críticos, extremadamente más profesional que el teatro que se encuentra en Marquesinas. Entonces, esto para que lo entienda el público, ¿no? Es completamente diferente. Roberto, ¿comentaba? Sí, justamente una de las discusiones que se daban en los años 80 al respecto era justamente esta idea
entonces Silvia Pinal no es independiente. Y decíamos, sí lo es, en gran medida también hace un teatro independiente. Por eso nuestro cuestionamiento no tenía que ver con la producción, con la manera de producir, sino más bien con lo que decías a través del teatro que querías hacer. Es decir, finalmente, este que llamamos teatro independiente tiene mucho más que ver que con la forma de producir, tiene más que ver con la estética, tiene más que ver con los temas que tú quieres tocar a través de hacer teatro. Por ejemplo, durante mucho tiempo a Toga y Compañía se le cuestionó como una crítica, como si eso estuviera penado, hacer teatro para venderlo en las escuelas. Incluso se tachó que eso era comercial, pero ¿cuánta de esta gente fue a ver una de estas obras? Y se pudo haber dado cuenta que no es lo mismo lo que él está mostrando a este público, cuál es su necesidad de hacer un teatro didáctico, como él lo llama, qué necesidad tiene de decir qué temas quiere tocar a través del teatro que hace. ¿Cómo consigue los recursos para poder lograrlo? Ese es otro asunto, ¿no? Hablamos de un país que es independiente, que se liberó del yugo español, etcétera, pero que se ató a otro yugo, ¿no? Que está lleno de empresas y paraestatales gringas. Entonces, ¿dónde radica la independencia de este país? Sucede exactamente lo mismo con el teatro. Yo creo que más allá de la manera en la que producimos lo que hacemos, esta independencia tiene mucho que ver con el sentido del tipo de teatro que eliges y para quién lo vas a dirigir. Bueno, Ana, ¿qué piensas de ese punto? Sí, yo creo que ahora... Tú que en ocasiones siento y creo que navegas las dos aguas de pronto. ¿Cuáles son las dos aguas? Este teatro que de pronto hay que... A veces te vendes. Hay que ¿Te prostituyes? Es lo que él quiere decir. Ya lo dije. Bueno, no, yo creo que... Sí, yo creo que ahora los grupos, es lo que he estado viendo, que las líneas son muy delgadas entre los sectores, ¿no? Para mí el teatro independiente tiene que ver también con la búsqueda, sí, tiene que ver también con tus ideas, te da esta oportunidad de qué es lo que quiero yo proyectar, tanto con mis compañeros o quien lleve el grupo. Pero ahora creo que las líneas son todavía más delgadas entre que tienes que buscar esos recursos para dar a conocer esta propuesta, esta idea que tú tienes, desde el punto más, puede ser comercial o también puede ser institucional. Entonces, creo ahora, y lo he visto con muchas compañías que han buscado el apoyo institucional. Hace rato Roberto y yo estamos platicando sobre un apoyo que ellos están buscando en Tlaxcala. Y tiene que ver con la institución. Entonces, las líneas ya casi están borradas, ¿no? Son muy delgadas entre un sector y otro. ¿Vale? Ya no hay purismos, ya no existe esta línea de que te vayas a contaminar, te vayas a enviciar, te vayas a morir. Yo creo que uno necesita del otro, un sector necesita del otro. Incluso, por ejemplo, hay grupos, me imagino que crear, porque he visto su historia, hay grupos que se arriesgan. Hemos pensado que el teatro musical lo puede hacer, por ejemplo, la gente que tiene los recursos y que su intención es meramente comercial, pero he visto muchos grupos que tienen cierta independencia, ¿no?, que hacen ese tipo de montajes, ¿no?, que se arriesgan a hacer, no sé, Jesucristo Superestrella u otros musicales, y que con sus recursos o buscando de alguna manera lo llevan a cabo. ¿Se han aludido? ¿Tu concepto de independencia? No, de hecho, yo tenía un concepto de independencia, pero como les dije aquí a los maestros, al escucharlos es demasiado enriquecedor para mí porque puedo tener otra visión, ¿no? Yo creo que el teatro independiente, yo concuerdo con todos y a la vez difiero con todos en una sola cuestión. Ahorita voy a aclarar cuál. Yo concuerdo con todos en que, por ejemplo, el teatro independiente es cuando nosotros buscamos nuestros propios recursos, ¿no? No estamos afiliados a ninguna empresa nos está dando lo que nosotros presentamos, nadie nos está dando los espacios, nosotros nos encargamos de buscar los espacios, pero también creo que el ser un teatro independiente no quiere decir que sea un teatro autosuficiente, es decir, yo como independiente tengo que buscar quién me dé el espacio, quién me dé el apoyo. ¿Dónde? Porque yo bien me puedo parar acá afuera en la calle y presentar lo que yo quiera, ¿no? Pero sin difusión, sin algo bien estructurado,
pues no vamos a dar el mensaje, ¿no? Aparte te entaban. Claro, aparte eso, ¿no? Hasta eso, como si estuviéramos robando o haciendo algo malo. Por otra parte, yo sí soy de los grupos que busca los apoyos, sí soy de los grupos que busca que el gobierno o que las instituciones nos den más chance, nos den más espacios. No nos van a dar todo, porque tampoco, creo que nosotros como profesionales que queremos ser, tampoco nuestro orgullo nos lo permitiría, ¿no? Que nos dieran todas las facilidades. Yo, como bien lo comenta mi amigo Donovan, yo me aventuro a hacer de todo, ¿no? Yo quiero ser ajonjolí de todos los moles. Yo igualmente un día estoy haciendo teatro de protesta, igual un día estoy haciendo musical, igual un día estoy haciendo farsa, en red, de todo. Pero eso sí, lo que yo intente hacer o lo que yo quiera hacer, antes de presentárselo al público, lo voy a hacer bien, ¿no? Entonces, y discrepo un poquito con lo de independiente, porque creo yo que para mí el ser independiente, más que no tener recursos y eso, es más una ideología, ¿no? Yo presento lo que quiero, como quiero, cuando quiero, y al público, si le gusta o no, adelante, el público tiene el último palabra. A mí me gustaría comentar ahí que yo voy a entender a la independencia, yo como Toga y compañía, a que soy libre de elegir la obra, de elegir mi reparto, de elegir el teatro y de buscarme los recursos para poderme hacer la producción, vestuarios, escenografía, todo lo que hace mi empresa, y que de repente llevarlo eso a un nivel de excelencia, a nivel, y en mi caso lo voy a decir sí, como empresa, que alguien pague un boleto por ir a ver algo digno y de calidad. Y ahí no estoy vendiendo ni mi ideología, porque estoy por principio teniendo una forma de pensar y un objetivo donde yo a mi público, porque sí puedo decir que tengo un público específico al que voy dirigido, de qué manera decirle esta idea sobre un tema o sobre una situación, y creo que he sido afortunado porque en estos casi 26, 27 años hemos metido casi 1 millón de personas al teatro. Entonces estamos ahí trabajando, estamos dándole, y yo creo que si en algún momento una institución o una organización me dice: Antonio, te queremos para que hagas esta obra de teatro, en ese momento yo estoy eligiendo convenir con montar cierta obra de teatro. Ahí sí estoy yo renunciando a mi independencia, porque me estoy rentando para hacer esa situación, pero no por eso dejo de tener de lado mis convicciones. El caso es de que estoy aquí. Roberto, ¿Cómo te llamas? Gabriel. Yo creo que no has discrepado con nadie, o sea, dices que discrepas en algo, pero en realidad estás diciendo lo mismo que estamos apoyando. O sea, no hay diferencia entre lo que estás planteando y lo que hemos dicho. Por eso pienso yo que hubo un tiempo en esta historia del teatro en el que había 3 formas de producir teatro y eran muy visibles. Ahora, como dice Donovan, la línea es cada vez más frágil. Pero antes sí podíamos hablar de un teatro de iniciativa privada, de un teatro universitario o un teatro producido por alguna cuestión institucional, y por un teatro que se movía en las líneas del teatro que hemos procurado movernos. Y es cierto, creo que tenemos derecho a los recursos del Estado que están destinados a invertirse dentro del área de la cultura. Por supuesto que sí, tenemos derecho a ellos porque para eso se han creado. Competir por las becas también tenemos derecho. Yo creo que en ningún sentido el considerarte teatro independiente está peleado con esas situaciones. Más bien pienso que en lugar de hablar de independencia, si hablamos en términos económicos, el concepto en el que deberíamos de movernos sería en el de autogestión. Es decir, el que puedas tú generar tus propios recursos en lo económico para poder producir. Nosotros contra lo que siempre hemos estado en desacuerdo es justamente que dicen que el que paga manda y nadie paga para que te peguen. Así es. Entonces, yo creo que en ese sentido a eso se refiere, ¿no? Es decir, en algún tiempo hubo un dramaturgo que me invitaba a participar de un montaje, 40 funciones, me iba a pagar 4,000 pesos como actor en cada función, pero yo tenía que decir algo en contra de alguien que él sabía que era de mi simpatía política. Y no, por supuesto que no lo hice, porque es decir,
son 40,000 pesos los que me iba yo a ganar por hacer algo con lo que yo no estoy de acuerdo. O sea, traicionaba sus... Estaba yo propios traicionando, sí, principios, estaba ¿no? yo traicionando mis propios Sí. principios y mi propia ideología. Yo creo que ese es el sentido, es decir, cuando alguien llega y te dice, te doy tanto, pero necesito que digas tal cosa, tú decides y tienes la absoluta libertad de hacerlo o no hacerlo. ¿Alguien más quiere opinar sobre este punto? Ya para irnos con la pregunta precisa que es con la que iniciamos este bloque. No, yo creo que queda claro con todo lo que acabamos de decir, aunque también quiero reafirmar de que algo bien importante para el teatro que nos llamamos independiente es que dentro de esa libertad tenemos la posibilidad de seguir evolucionando. Por eso somos revolucionarios los que nos dedicamos, porque como no estamos coartados con ciertas condiciones, no nos vendimos a ciertas condiciones, tenemos esa libertad de romper paradigmas, y por eso es que el maestro habla de que pues, el teatro ha ido evolucionando, ¿sí? Pero pues, creo que ya queda claro. Perfecto. Vamos con la pregunta, se lo voy a hacer, se lo voy a repetir. El teatro independiente termómetro. Ya ubicamos al teatro como tal. Ahora bien, la pregunta es, ¿cómo sienten el teatro actualmente en su propia óptica? Viendo su compañía, o viendo a los demás, o viendo en general. Por favor. Yo podría hablar de quienes pretenden vivir del teatro y quienes pretendemos vivir para el teatro, sin que esté peleada una cosa con la otra. Pero creo que eso es muy claro, en el sentido, tú te puedes fijar en compañías de teatro, que por supuesto no quiero decir nombres, no para que nos peleemos entre nosotros, porque algunos ni los conozco, teatralmente, o igual y sí, pero sí en el sentido O sea, que de... no los vea entonces. ¿no? A lo mejor nos verán en este video y dirán, oh, estaba hablando de mí. Pero sí tiene que ver mucho con esta situación de navegar ideológicamente. O sea, el teatro, a final de cuentas, no podemos evitar pensar que el teatro como un hecho artístico, como un hecho estético, también lleva una carga política, ideológica, y no podemos negarlo. Y en ese sentido sí creo yo que tú te das cuenta cuando, independientemente de la independencia de la que algunos hablen, suelen navegar entre esas dos aguas, ¿no? Entre ser el machista más recalcitrante hasta el defensor a ultranza más grande de los derechos de las compañeras en este país, ¿no? Y te das cuenta que no hay un sentido ni práctico ni ideológico. Yo en ese sentido plantearía más bien la idea de lo que decías, ¿cómo te llamas? Isaac. La coherencia, o sea, la coherencia del trabajo que tú haces. Es decir, es tan válido hacer lo que quieras hacer, pero yo pienso que hay una cosa que se llama dignidad, ¿no? Y yo creo que sí, la dignidad debe de estar puesta en lo que tú haces, por cómo lo haces. Es decir, Toga puede vender su teatro y por años la gente tachaba de eso es comercial y no sirve, pero por eso yo decía, ¿y has visto alguna vez alguna de sus obras? ¿Y sabes de qué hablan? ¿Y sabes qué es lo que le está vendiendo a esa gente? Y cuando tú lo ves te das cuenta que qué bueno que consuman eso y no otras cosas que a veces vemos en el mercado, y no en términos económicos, pero en la propuesta y en el gran abanico de lo teatral en este país, y no solo lo que está cercano a nosotros. Finalmente, creo que hay un público para todo. Claro. Nuestro Toga, el termómetro, el teatro en general. Bien, yo voy a partir de una situación histórica. En 1992 hice la primera temporada de teatro en Ciudad de Nezahualcóyotl. Era la primera persona que durante 50 funciones permaneció en un mismo espacio abriendo taquilla, y a veces dábamos función para una sola persona. Como después vino otro grupo, después cuando hicimos la primera temporada escolar de teatro infantil, estaba Roberto haciendo funciones también, estaba otro grupo haciendo funciones. Qué afortunados somos que en este momento haya varias personas y que no somos nada más aquí 3, 5, claro, sino que faltan otros tantos compañeros más que durante todo ese tiempo han venido
luchando. ¿Cómo está el termómetro? Bueno, hay diversidad. Creo que hay diferentes opiniones, conceptos y todo esto, pero estamos haciendo cosas. Y Ciudad Nezahualcóyotl particularmente tiene muchos grupos de teatro, ¿no? Muchas formas de expresarnos, que de repente hay una situación que por ahí se tiene que estar trabajando sobre la profesionalización, el mejor manejo de técnicas actorales, de dirección de escena, de dramaturgia, de todos los sentidos, para poder ser exponenciales. El termómetro, en ese sentido, a mí me indica una temperatura caliente, rica, porque hay un movimiento que se percibe. En el 92 fuimos el primer grupo que se aventó a hacer eso. Ahorita afortunadamente está en espacios como este y están varias personas que están en esa misma dinámica con la intención de continuar haciendo esto. Sí, yo voy a hablar un poquito acerca de lo que es Coacalco, cómo se ve este fenómeno del termómetro. Hablando del profesionalismo, estamos peligrando. Estamos peligrando porque, número uno, cualquiera quiere o pretende que puede hacer teatro. Y lo peor de todo es que lo vende como tal. ¿Qué sucede con esto? En Coacalco solamente existe una escuela profesional de artes escénicas, sin contar con una que es de Televisa, que no tiene nada de profesional, y otras que se montan libremente, porque uno tomó un cursito por ahí y se siente con la posibilidad de poner una escuela y seguir creando gente que sale de ahí y obviamente no hacen nada que ver con teatro. No tienen el conocimiento, número uno, para poder comunicar. ¿Qué sucede en Coacalco? Como sucede aquí en México y como sucede en muchas partes. Y yo lo dije en una conferencia. El teatro se ha prostituido, desgraciadamente. ¿Por qué? Porque son, número uno, nulos los apoyos para poder crear, como estábamos hablando hace rato en el Inter, ¿sí? O dar apoyos a escuelas que verdaderamente tienen la capacidad de poder entrenar artistas y estos que tengan el compromiso de salir a un público a decirle, esto es teatro. Número uno. ¿Sí? ¿Qué pasa con aquellos grupos deficientes? Bueno, casualmente venden a las escuelas. No tienen la técnica, pero tienen la labia, tienen los contactos, o simplemente de su boleto dan el mayor porcentaje para que esa escuela se lo compre. ¿Y qué pasa con estos niños jovencitos que nunca han pisado un teatro? Cuando ven una puesta en escena que no tiene nada que ver teatro y que está terriblemente aburrida, en su vida vuelven a pisar un teatro. Los vacunan contra el teatro. Pero eso no es lo peligroso es que se va a ser un adulto, padre de familia, que nunca va a llevar a sus hijos al teatro. El termómetro está en rojo. Pocos son los que tienen el conocimiento. Yo creo, coincido en este punto de la gran gama que hay, ¿no? de propuestas en el teatro independiente, pero creo que hay dos puntos importantes, escuchando también a los compañeros. Primero, retomar este tema de cómo saber gestionar, ¿no? Para poder llegar a estos públicos o en todo caso a estas instancias o a estos recursos. Veo que hay una necesidad muy importante porque están surgiendo grupos teatrales impresionantemente en el Estado, en la Ciudad de México, pero ¿cuánto duran esos grupos también, no? Entonces, creo que de un lado necesitamos tener como ese conocimiento también de la gestión y por otro, que del lado del Estado sí debe haber políticas públicas reales para las artes escénicas, ¿no? Que se siguen formando, creo que con el tiempo nada más nos siguen mencionando que ahí están, y no pasa nada, no sucede nada, ¿no? No sé si tenga que ver porque algunos solamente para ponerse de acuerdo en esas políticas escogen algunos actores que permitan dar sus puntos de vista, pero que no somos todos, ¿no? Y que solamente se queda ahí en la mesa y no sucede nada, ¿no? Entonces, creo que cuando tengamos también ese alcance del lado del Estado, preocupado por los grupos de artes escénicas, grupos de teatro, podemos empezar como a caminar un poco más. El termómetro sí creo que hay una gran gama, pero nos falta todavía caminar más
en cuestiones de políticas, en cuestiones de gestión, ¿no? En cuestión también de conocimiento de lo que estoy haciendo, profesionalizar lo que estoy haciendo. Perfecto. Y terminamos con Gabriel, no por el hecho de que seas el más chico de la familia, sino simplemente para que no se vea que hay favoritismo por ser la sede. No, sí. Bueno, yo de nueva cuenta es difícil no concordar con todos los maestros. Siento que sí, que el termómetro pues está en diferentes temperaturas. Por ejemplo, yo creo que, enriqueciendo todo lo que dijeron los maestros, creo que nosotros como teatreros de corazón que somos, yo la verdad tuve la fortuna que desde los 6 años yo estoy metido en circo, estoy metido en teatro, en televisión, gracias a mi familia, gracias a uno de mis familiares que tuvo la oportunidad de estar en distintos espacios artísticos, en distintas gamas artísticas, y de ahí me fue jalando. Después tuve la fortuna de caer en las clases del maestro Isaac Ortega, quien vino a reafianzar todos mis conocimientos y a darme un poquito más de ellos en cuanto a lo que es el verdadero teatro. Como dice el maestro, hay muchas personas que pretenden saber qué es teatro y lo peor lo venden, y lo peor es que lo consumen. Yo siento que nosotros, uno de nuestros objetivos como personas que entendemos el teatro como lo que es darle al público algo de calidad, y con esto formar una conciencia y una educación teatral para que la gente sepa qué es el teatro y no coma cualquier cosa. Y para que la gente vaya al teatro, perdón. Y para que la gente no va al teatro. Vaya al teatro y sepa, ¿no? Yo intento dar todo tipo de teatro, mi escuela intenta transmitir todo tipo de teatro, pero bien hechecito, ¿no? Aunque me tarde 3, 4 años en hacer 100 representaciones de una obra, pero que sea legalito, ¿no? Yo vería el termómetro en rojo, en muy calientito en todos los grupos que están naciendo, y los grupos que ya están, toda la calidad que tienen, ¿no? Por ejemplo, aquí con los maestros yo no tengo ninguna queja, ¿no? En cuanto a calidad y en cuanto a todo lo que han presentado. Digo, por algo son maestros para mí, ¿no? Y lo veo demasiadamente frío en la respuesta del público, ya sea aquí o en la CDMX o en Coacalco, en cuanto al consumo del teatro. Está frío, la gente no va al teatro. Va al teatro si les dices van a estar los de la Z, va al teatro si les dices va a estar tal personaje, va al teatro si esto, va a haber esto. ¿Por qué no contrataron al Costeño? ¿Por qué no contrataron a Franco Escamilla? ¿Por qué esto? Muy respetable el trabajo de estos dos nombrados, pero sí quisiéramos que pues, la gente consumiera el teatro de todos nosotros, y pues lo que nos corresponde es hacer teatro de calidad para que la gente vaya, y la gente que esté vacunada del teatro porque haya visto una porquería diga no, siempre hay más, ¿no? Ya. Claro que sí. Bueno, amigos, nos vamos en ese primer bloque. Creo yo que ya lo abordamos. A lo mejor quedan muchas cosas en el tintero, a lo mejor mucha gente que nos ve y nos escucha dirá, faltó esto, aquello, pero el tiempo en la red es muy ingrato, así que vámonos como estamos aquí y seguimos en el otro. ¿Qué les parece? ¿Está bien? Gracias. Concussion, dominate.